Después de comprar mi propia casa, mis padres se enojaron conmigo por no hacerlo para mi hermana y comenzaron a atacarme y reprocharme sin entender todo el esfuerzo que hice para lograrlo. Hola, mi nombre es Alejandro y tengo 28 años. Esta es la historia de cómo, después de años de esfuerzo y sacrificios, logré comprar mi propia casa y cómo esa decisión desencadenó un conflicto inesperado con mis padres y mi hermana. Desde que era niño, siempre tuve un sueño muy claro, tener un lugar que pudiera llamar realmente mi casa. No una casa prestada, ni una habitación en la casa de mis padres o de alguien más, sino un hogar propio, donde pudiera decidir cómo vivir, donde crecer y construir mi futuro. No fue un deseo sencillo ni espontáneo, sino algo que fue creciendo dentro de mí con cada dificultad que viví en mi familia. Crecí en un hogar donde, aunque no nos faltaba el amor, sí faltaban muchos recursos. Mis padres siempre trabajaron duro para que no nos faltara nada, pero el dinero alcanzaba apenas para lo más básico. Éramos varios hermanos y las necesidades eran muchas. Nunca me quejé, pero desde muy joven entendí que para lograr algo más, iba a tener que esforzarme muchísimo. Mientras mis amigos usaban su dinero para salir, comprar ropa o divertirse, yo buscaba trabajos extras. Vendía cosas, hacía pequeños servicios, cualquier oportunidad era válida para juntar dinero. A veces trabajaba hasta cansarme, y ni así parecía suficiente. Pero el deseo de tener mi propia casa me motivaba a seguir adelante. Después de años de sacrificios, por fin llegué al punto en que pude empezar a buscar la casa que sería mía. Fue un proceso largo y complicado, visitar muchos lugares, ahorrar cada peso para el enganche, hacer trámites, enfrentar papeleo y rechazos. Pero cuando finalmente firmé los papeles de compra, sentí una emoción indescriptible, por primera vez tenía un lugar donde vivir y que nadie podía quitarme. Quería compartir esa alegría con mi familia, pensé que entenderían y se sentirían orgullosos. Sin embargo, lo que recibí fue muy diferente. Mis padres, especialmente mi mamá, me miraron con una mezcla de decepción y enojo. Me dijeron que yo estaba siendo egoísta, que ese dinero debería haberlo usado para comprar una casa para mi hermana, que era más necesitada que yo. No podía creer lo que escuchaba. Para mí, esa casa era el símbolo de mi esfuerzo y mi independencia, y sin embargo, mis padres la veían como una traición a la familia. Mi hermana también empezó a quejarse, diciendo que yo no pensaba en ella, que solo me importaba a mí mismo y que les estaba dando la espalda a todos. Intenté explicarles que no estaba dejando a nadie atrás, que simplemente había conseguido algo que me pertenecía y que podía cuidar solo. Pero ellos no quisieron escuchar. Me dijeron que como hijo mayor, tenía la responsabilidad de ayudar a mi hermana, que debía compartir mis logros y no guardarlos solo para mí. Los días siguientes fueron una pesadilla. En casa ya no había ambiente de celebración ni de apoyo, solo reproches y gritos. Mis padres empezaron a hablar mal de mí con familiares y amigos, como si yo hubiera hecho algo terrible. Me sentí solo, incomprendido y, sobre todo, dolido. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que el amor familiar, en ocasiones, puede ser condicionado por expectativas y prioridades. Sentí que mis esfuerzos y mis sueños no eran valorados, que en esa familia el bien común significaba sacrificar mi felicidad para satisfacer a otros. Pero, a pesar del dolor, comprendí algo muy importante: cuidar de uno mismo no es egoísmo. A veces, para poder ayudar a otros, primero debemos estar bien y seguros. Y esa casa no solo era un techo, sino la esperanza de un futuro mejor para mí. Así empezó un camino complicado, lleno de tensiones, enfrentamientos y decisiones difíciles que cambiarían para siempre mi relación con mis padres y mi hermana. Después de comprar mi casa, la atmósfera en casa se volvió cada vez más tensa. Lo que parecía una pequeña diferencia de opiniones pronto se convirtió en un conflicto abierto que nadie esperaba. Mis padres no podían entender que esa compra significaba para mí mucho más que un simple inmueble, era la culminación de años de trabajo y sacrificio, la muestra tangible de mi independencia y esfuerzo. Pero para ellos, y sobre todo para mi hermana, era un símbolo de egoísmo, de una traición hacia la familia. En vez de apoyarme, me juzgaron duramente. Me reprochaban constantemente que no había hecho nada para ayudar a ella, que la había dejado de lado, como si todo lo que había logrado fuera a costa de dañarla. Un día, la discusión llegó a su punto más alto. Recuerdo que estábamos todos en la sala y, sin previo aviso, mis padres comenzaron a gritarme. Me acusaban de ser ingrato, de no valorar la familia y de solo pensar en mí. Mi hermana, con lágrimas en los ojos, me dijo que había esperado que yo fuera diferente, que al menos le hubiera dado algo de lo que yo tenía. Intenté mantener la calma y explicarles mis razones, pero ellos no me dejaron hablar. Sentí que me atacaban con palabras duras y acusaciones que no eran justas.
Fue entonces cuando me di cuenta de que ese problema no solo era sobre la casa, sino sobre años de resentimientos acumulados y expectativas no cumplidas. A partir de ese momento, las cosas se complicaron aún más. Mis padres empezaron a hablar mal de mí con familiares y conocidos, pintándome como el hijo egoísta que solo piensa en sí mismo. Esto afectó mi reputación y me dolió profundamente, porque sé que soy una persona responsable y trabajadora. Pero el ataque no se quedó solo en las palabras. En varias ocasiones, sentí que mis padres me atacaban emocionalmente con reproches constantes y críticas destructivas. Me hacían sentir que nunca iba a ser suficiente para ellos, sin importar lo que hiciera. Incluso mi hermana, que antes tenía una relación cercana conmigo, se volvió fría y distante. No hablaba conmigo y parecía evitar cualquier contacto. Esto me rompió el corazón, porque aunque la compra de la casa fue para mí, siempre quise que ella estuviera bien y que nuestra relación permaneciera fuerte. La tensión llegó a tal punto que empecé a sentir ansiedad y estrés, y me di cuenta de que no podía vivir en un ambiente donde constantemente me atacaban. Tenía que tomar una decisión difícil, dejar que esta situación destruya mi vida familiar o poner límites para proteger mi bienestar. Con esta decisión en mente, comencé a buscar ayuda en amigos y profesionales para entender mejor cómo manejar el conflicto y cómo establecer límites sanos con mis padres y hermana. Este capítulo fue el inicio de un cambio profundo en mi vida, uno que me obligaría a enfrentar a mi familia y a mí mismo de una manera que nunca había hecho antes. Después de aquel estallido de peleas y reproches, la casa ya no se sentía como un hogar para mí. Cada día era una lucha constante por mantener la calma frente a las acusaciones y los ataques de mis padres y mi hermana. Sentía que estaba atrapado en un ciclo de reproches donde no había espacio para el entendimiento ni para la paz. Lo más difícil fue enfrentar la soledad que me invadió. Aunque vivía rodeado de mi familia, me sentía aislado, incomprendido y desconectado. No podía confiar en ellos para compartir mis sentimientos o mis éxitos, porque siempre terminaban usándolos para juzgarme o criticarme. Empecé a guardar mis pensamientos y emociones para mí, por miedo a que fueran malinterpretados o usados en mi contra. Esta carga emocional se volvió cada vez más pesada, afectando mi ánimo y mi salud mental. A veces, me preguntaba si valía la pena luchar por algo cuando el precio era perder el cariño y la armonía familiar. Busqué refugio en mis amigos más cercanos, personas que me apoyaban y me escuchaban sin juzgarme. Ellos me recordaban que estaba haciendo lo correcto, que tener mi casa propia era un logro enorme y que merecía estar orgulloso. Sus palabras me dieron fuerzas para no rendirme. Sin embargo, el vacío que sentía en casa era profundo. Ver a mis padres y a mi hermana ignorarme o mirarme con resentimiento era doloroso. No podía evitar pensar en todos los momentos felices que habíamos compartido antes de que la tensión se apoderara de nuestras vidas. Me preguntaba qué había cambiado realmente. ¿Era solo por la casa? ¿O había heridas más profundas que no habíamos enfrentado? Estas preguntas me acompañaban en las noches, sin respuestas claras. Decidí que tenía que encontrar una forma de sanar, no solo para mí, sino también para intentar salvar la relación con mi familia. Entendí que para lograrlo, necesitaba comunicarme de una manera diferente, establecer límites claros y buscar el equilibrio entre cuidar de mí mismo y mantener lazos familiares. Pero no fue fácil. Cada intento de acercamiento a mis padres terminaba en discusiones o malentendidos. Parecía que la brecha entre nosotros se hacía más grande con cada conversación. Este periodo de soledad y conflicto me enseñó la importancia de la resiliencia y del amor propio. Comprendí que, aunque la familia es importante, no debemos sacrificar nuestra paz y dignidad para mantener relaciones tóxicas. Empecé a explorar nuevas actividades, a enfocarme en mi crecimiento personal y profesional, y a construir un círculo de apoyo fuera de casa. Poco a poco, ese refugio me permitió encontrar esperanza y fuerzas para seguir adelante, a pesar de las dificultades. Tras meses de distancia emocional y silencios llenos de resentimiento, llegó un momento en que ya no podía evitar la confrontación directa con mis padres y mi hermana. Sentía que la tensión que se había acumulado necesitaba salir, de alguna manera tenía que enfrentar lo que estaba pasando para que pudiéramos avanzar o, al menos, dejar claras las cosas. Decidí que era hora de hablar con ellos cara a cara, sin intermediarios ni evasivas. Les pedí que nos reuniéramos en casa, con la esperanza de que pudiéramos tener una conversación sincera, aunque difícil. No esperaba que todo se resolviera de inmediato, pero sí necesitaba expresar mis sentimientos y escucharlos de ellos. Cuando nos sentamos, el ambiente estaba cargado. Las miradas eran tensas y las palabras parecían pesadas. Empecé explicando lo que para mí significaba comprar esa casa, el resultado de años de sacrificio, la posibilidad de un futuro estable y un espacio propio donde construir mi vida.
Les dije que no era un acto egoísta, sino un logro personal que no debía ser motivo de culpa. Sin embargo, mis padres no tardaron en responder con reproches. Me acusaron de olvidarme de la familia, de no ser solidario con mi hermana y de poner mis deseos por encima de las necesidades de los demás. Mi hermana intervino, recordándome que ella también había esperado apoyo de mi parte y que se sentía abandonada. La discusión se fue calentando. Cada uno defendía su posición con pasión y dolor. Hubo momentos en que las voces se alzaron y las lágrimas aparecieron. Me dolía ver a mi familia así, pero también me dolía sentirme atacado por quienes deberían apoyarme. En medio del caos, intenté mantener la calma y decir que estaba dispuesto a buscar un punto medio, una forma en que todos pudiéramos sentirnos respetados y valorados. Pero no fue fácil. La historia de años de frustraciones, malentendidos y expectativas rotas pesaba demasiado. Finalmente, llegamos a un acuerdo parcial. Necesitábamos tiempo y espacio para sanar y aceptar que cada uno veía la situación desde su propia perspectiva. Fue un paso pequeño, pero importante. Esta confrontación me hizo entender que, aunque el camino es complicado, la comunicación honesta es esencial para resolver conflictos. También me enseñó que no siempre las familias reaccionan de la manera que esperamos, pero que eso no significa que no haya esperanza. Salí de esa reunión con la mezcla de emociones típica, tristeza, frustración, pero también una leve chispa de esperanza. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez sentí que podíamos empezar a reconstruir algo. Después de aquella difícil conversación, comprendí que el camino para recuperar mi paz y mi relación con mi familia no sería sencillo ni rápido. Pero también entendí algo fundamental: tenía que aprender a poner límites claros para proteger mi bienestar emocional. Hasta ese momento, había permitido que las críticas, los reproches y las expectativas de mis padres y mi hermana me afectaran profundamente. Me esforzaba por complacerlos, por explicar mis decisiones una y otra vez, pero sin resultados. Eso solo me agotaba y me hacía sentir peor. Así que decidí cambiar mi enfoque. Empecé a marcar espacios donde no permitía que me hablaran con desprecio o me hicieran sentir culpable. Cuando los comentarios se volvían hirientes, me retiraba o pedía que respetaran mis sentimientos. Fue una lección difícil porque me enfrenté a mucha resistencia, especialmente de mis padres. Hubo momentos en que me sentí culpable, como si estuviera abandonando a mi familia o siendo indiferente. Pero con el tiempo comprendí que poner límites no era rechazar a quienes amo, sino cuidarme para poder estar bien con ellos y conmigo mismo. También aprendí a comunicar mis emociones de manera asertiva. En lugar de responder con enojo o silencio, empecé a expresar cómo me sentía y qué necesitaba. Esto no siempre calmaba las aguas, pero al menos me ayudaba a mantener mi integridad. En paralelo, seguí fortaleciendo mi independencia en la casa que compré. Ese espacio se convirtió en mi refugio, mi lugar seguro donde podía recargar energías y ser yo mismo sin juicios. Además, busqué apoyo en amigos, en grupos y en profesionales que me ayudaron a entender mejor la dinámica familiar y a fortalecer mi autoestima. Esto fue clave para no caer en la desesperación y para mantener la esperanza de que las cosas podían mejorar. Poner límites también me permitió evaluar qué tipo de relación quería tener con mi familia y cuáles eran los comportamientos que no estaba dispuesto a aceptar. Esto me dio una sensación de control y de poder sobre mi vida que antes no tenía. Aunque el conflicto con mis padres y mi hermana seguía presente, yo había dado un paso gigante hacia mi propio bienestar. Sabía que esto no significaba el fin del amor familiar, sino un nuevo comienzo para construir relaciones más sanas. En medio de todo el conflicto y la distancia emocional con mis padres y mi hermana, encontré un apoyo inesperado que me ayudó a seguir adelante. No todo fue lucha y tensión, también hubo personas que me escucharon, comprendieron y me brindaron el ánimo que necesitaba para no rendirme. Uno de mis mejores amigos, con quien había compartido muchas etapas difíciles, fue un pilar fundamental en ese momento. Siempre estuvo dispuesto a escucharme sin juzgar, a darme consejos sinceros y a recordarme lo valioso que era mi esfuerzo. Sus palabras me ayudaron a recuperar la confianza en mí mismo. También busqué ayuda profesional. Consultar a un terapeuta me abrió los ojos a muchas cosas que no había visto antes. Aprendí a manejar el estrés, a fortalecer mi autoestima y a desarrollar herramientas para enfrentar el conflicto familiar de una manera más saludable. Gracias a este apoyo, pude entender que no estaba solo y que muchas personas enfrentan problemas similares. Saber esto me dio un sentido de comunidad y esperanza que antes me faltaba. Además, empecé a participar en actividades que me permitieron desconectarme un poco de la tensión en casa, deportes, grupos de interés y voluntariados. Estos espacios me llenaban de energía positiva y me recordaban que la vida es mucho más que las peleas familiares. Por otro lado,
algunos familiares cercanos que no estaban involucrados en el conflicto también me mostraron apoyo. Aunque no podían resolver la situación, su cariño y palabras amables me reconfortaban y me hacían sentir que valía la pena luchar. Este apoyo fue crucial para mantener mi salud mental y emocional. Sin él, probablemente hubiera sido mucho más difícil enfrentar la situación y seguir creyendo en un futuro mejor. A través de este proceso, entendí que no siempre la familia cercana es el único refugio. A veces, los amigos, profesionales y personas que elegimos a nuestro alrededor pueden convertirse en una verdadera familia elegida que nos sostiene en los momentos difíciles. Con el apoyo que había encontrado fuera de casa y tras haber puesto límites claros, comencé a trazar mi propio camino, uno que no dependiera exclusivamente de la aprobación ni del reconocimiento de mis padres o mi hermana. Sabía que mi felicidad y mi bienestar no podían estar atados a una familia que, en ese momento, no estaba lista para entender mis decisiones. La casa que compré se volvió mucho más que un techo, era mi espacio de libertad, mi refugio y mi símbolo de autonomía. Ahí podía ser auténtico, crecer y construir mi vida sin la presión constante de tener que satisfacer expectativas ajenas. Me enfoqué en mis proyectos personales y profesionales. Dediqué tiempo a mejorar mis habilidades, a buscar oportunidades y a invertir en mi crecimiento. Cada logro que conseguía, por pequeño que fuera, me daba un impulso de motivación para seguir adelante. Sin embargo, no todo fue sencillo. A veces la nostalgia y la tristeza por la distancia con mi familia me invadían. Extrañaba los momentos de cercanía y las conversaciones sencillas que antes compartíamos. Pero entendí que el amor también implica aceptar que algunas personas no pueden cambiar en el momento que deseamos. Para cuidar mi salud mental, adopté hábitos que me ayudaban a mantenerme centrado, ejercicio regular, meditación y mantener contacto con personas que me aportaban positividad. Esto fue esencial para evitar que el estrés y la tristeza me dominaran. También empecé a escribir mis pensamientos y emociones en un diario, lo que me ayudó a procesar lo que estaba viviendo y a encontrar claridad en medio del caos. Esa práctica se convirtió en una terapia personal que me permitió conocerse mejor y fortalecer mi autoestima. A pesar de todo, nunca cerré la puerta a la reconciliación con mi familia. Sabía que, con el tiempo y el esfuerzo, las heridas podían sanar, pero también entendía que eso dependería de su disposición y no solo de la mía. Este capítulo de mi vida fue un proceso de autodescubrimiento, de aprender a valorarme, a respetar mis límites y a confiar en que merezco una vida plena, independiente de las opiniones ajenas. Después de todo lo vivido, sentí que había llegado el momento de mirar hacia adelante con esperanza, sin dejar que el pasado ni las heridas definieran mi futuro. Aunque las heridas con mis padres y mi hermana seguían presentes, aprendí que la vida continúa y que siempre hay espacio para un nuevo comienzo. Decidí enfocarme en construir una vida plena, rodeado de personas que me valoran y apoyan, y en fortalecer la relación conmigo mismo. La casa que compré no solo era mi refugio físico, sino también el símbolo de mi resiliencia y mi capacidad para superar obstáculos. Con el tiempo, algunas puertas familiares comenzaron a abrirse lentamente. No fue algo inmediato ni fácil, pero pequeños gestos de comprensión y comunicación aparecieron. Empecé a notar que mis padres, aunque a su ritmo, comenzaban a respetar mis decisiones y a aceptar que mi camino era diferente. Mi hermana, por su parte, mostró señales de querer reconstruir el vínculo, aunque aún quedaban heridas por sanar. Sentí que, más que la casa o el dinero, lo que importaba era la voluntad de entenderse y perdonarse mutuamente. Esta experiencia me enseñó que el amor familiar no es siempre perfecto ni fácil, pero sí valioso cuando hay voluntad de crecer y aprender juntos. También comprendí que no debemos sacrificar nuestra felicidad para cumplir expectativas ajenas. Hoy, sigo trabajando en mi vida, en mis sueños y en las relaciones que realmente me nutren. Sé que el camino no termina aquí, pero ahora cuento con las herramientas y la fuerza para enfrentar lo que venga. Mi historia es un testimonio de que, aunque la familia puede ser compleja y a veces dolorosa, siempre hay espacio para la esperanza, el crecimiento y la reconciliación, siempre y cuando mantengamos firme nuestro amor propio y respeto. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, te atrapó o te hizo reflexionar, suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Tu apoyo es muy importante para seguir creciendo. Con tu ayuda, podemos alcanzar la meta de los primeros 100 suscriptores. Cada clic cuenta, y tú puedes ser parte de este comienzo épico. Activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.